Hubo un tiempo en que los cielos no conocían la duda. La alabanza se elevaba como un río de luz alrededor de un trono que no necesitaba sombra. Antes de que la historia de la tierra comenzara, antes de que la primera hoja rozara la primera brisa, allí, en la sala del Consejo Celeste, se tomó una decisión que cambiaría el curso del universo: crear seres a imagen de su Creador y dotarlos de libertad. Fue una palabra que trajo orden y fue al mismo tiempo una oportunidad para la maravilla y el riesgo. La visión de aquel consejo era de una luminosidad que no se mide con ojos humanos, querubines cuyos rostros sugerían memoria y juicio, serafines que vibraban como arpas, y voces que eran a la vez decreto y caricia. En el centro, la voz que era soberana y maternal a la vez, habló de una intención: moldear barro, soplar aliento, formar una criatura que pudiera elegir amar. Lucifer conocía esa sala como pocos. Había sido tallado de la primera luz, se erguía en esplendor, con alas tan luminosas que las sombras parecían retroceder ante su presencia. Entre las huestes era el que más cerca se sentaba del trono, el que llevaba el nombre que significaba portador de luz. Su belleza no era mera apariencia, era influencia. Sus cantos habían sido himno y guía. Y, sin embargo, cuando aquella palabra sobre la libertad humana se desplegó ante la corte, algo en su interior cambió de ritmo. No fue un pensamiento pasajero, sino una fractura que comenzó en el orgullo y tomó la forma de preguntas insistentes. ¿Por qué dar a otros lo que yo poseo por naturaleza? ¿Por qué confiar a seres frágiles una potestad que yo ejercía con reverencia? Cuando la idea de la libertad humana fue pronunciada como algo bueno y necesario, en Lucifer brotó la sospecha. La libertad podía convertirse en un espejo que lo desbordara, en una tribuna desde la que el amor elegido de la criatura superara la fidelidad suya, que hasta entonces se había dado sin opción. En la sala del consejo nadie alteró el orden externo. La voz creativa continuó desplegando planes: una morada llamada Edén, ríos que beberían de la satisfacción del reino, un jardín que sería escuela de relación entre el creador y lo creado. Miguel, cuyo nombre significa «quien como Dios», permanecía en la lejanía inmediata del trono, atento. Su lealtad no era un ímpetu frío, era una firmeza templada en la verdad de que la soberanía divina no anulaba la dignidad otorgada a la criatura. La tensión, sin embargo, ya era una cosa real. En el corazón de Lucifer la chispa se hizo semilla. No bastaba con la sospecha, pronto vendría la voz que transformaría sospecha en rebelión. Pero en aquel momento, antes de la primera tierra removida, antes del primer árbol plantado, el plan prosiguió. Dios habló, y la materia obedeció. Con manos de artesano divino, modeló al hombre del polvo y a la mujer de sus costillas. Con su hálito, insufló vida que no sería automática servidumbre, sino la capacidad de elegir, de responder, de amar o negar. El Edén fue diseñado como teatro de confianza. No era una trampa, no era un aparato de juicio escondido. Era un espacio de abundancia donde la palabra prohibición no era bloqueo, sino límite con propósito. Un único árbol cuyo fruto llevaba el conocimiento del bien y el mal, establecido como señal. No por capricho, sino por respeto a la libertad. Saber que se puede optar por obedecer o desobedecer preserva el significado del amor verdadero cuando éste ocurre. Ser obediente por fuerza no es lo mismo que responder con decisión al bien. La escena en el jardín merecería otro tipo de palabra, la que se queda sin metáfora porque lo sensible rebasa la explicación. Imaginen un paraje donde los colores no compiten, sino que se armonizan. Ríos que no recorren el paisaje como si huyeran de algo, sino como si acompañaran cada raíz, cada pieza de creación. El aire tenía peso de confianza, la tierra memoria de confianza. Adán aprendía los nombres de aquello que le rodeaba como quien se entrega a descubrir un tesoro. Eva caminaba con la curiosidad como esencia, con la capacidad de asombrarse como oficio. Miguel estaba allí también, no para vigilar con recelo, sino para custodiar la conexión entre la creación y el creador. Su presencia en el jardín era imagen de protección, un guardián cuyo poder quedaría pronto a la vista, pero cuyo primer rol era acompañar la inocencia en sus primeros pasos. Y Lucifer miró desde la distancia que su orgullo le permitía. No fue una mirada desapasionada, fue la observación de quien siente que su prestigio ha sido desplazado por algo que no le pertenece, la posibilidad de que un ser recién creado recibiera el don de amar por elección,
de ser alabado no por orden, sino por gratitud. En su interior la pregunta reconfiguró en algo más. Si la criatura podía elegir amar, ¿no podría también elegir reverenciar a otros o incluso ser objeto de una fidelidad más profunda que la que él, por su condición, esperaba recibir? Fue en ese repliegue donde germinó la grieta que habría de abrirse después. Dramatización. En la intimidad de su pensamiento, Lucifer articuló palabras que no fueron pronunciadas en el consejo. Si se otorga a estos seres la potestad de decidir, ¿no pueden elegir inclinarse a algo distinto? Si existe la posibilidad de una adoración que nazca del asombro y no del deber, ¿qué valor tiene mi posición? La dramatización no es texto sagrado, sino una tentativa de llegar a lo que pudo haberse pensado. No pretende añadir doctrina, sino iluminar la progresión del conflicto. La creación se completó. Adán recibió la responsabilidad de nombrar, de cuidar, de nombrar con palabra la realidad. Eva fue compañera, espejo y misterio. Juntos en Edén experimentaron la libertad como un regalo que no oprime, sino que abre. La relación con Dios fue inicialmente directa. Paseos, conversaciones, la presencia que no se impone, pero que reconforta. La vida humana en su origen no fue una experiencia de culpa, sino una escuela de confianza. Pero en el horizonte de esa tranquilidad se afirmó la figura del árbol prohibido, un centro que no radicaba en la tentación en sí, sino en la posibilidad de escoger. Era la línea señalada que preservaba la calidad relacional del amor. Su fruto, desconocido hasta entonces en su efecto, traería conocimiento, no conocimiento neutro, sino el conocimiento del bien y del mal, una conciencia que separa, que hace ver diferencias, que introduce la posibilidad del juicio moral. La palabra prohibición resonaba como un recordatorio de que la libertad debe habitar junto con la responsabilidad. Mientras tanto, en planos que no se ven con los ojos humanos, el pensamiento de Lucifer se fue tornando en proyecto. No se trató de una rabieta accidental, fue una elaboración estratégica que tomó la forma de seducción. En su plan no había espontaneidad, sino un cálculo. Si la libertad humana podía ser manipulada, entonces la estima del ser rebelde podía recuperarse por la vía de la comparación. Si podía convencer a la criatura de que la retención de la verdad era injusta, habría una revuelta interna en el Edén que resonaría en las alturas celestiales. El tentador no actuó de inmediato con la violencia de la guerra. La táctica fue sutil. Aprendió a disfrazarse, a bajar la intensidad de su luz para acercarse sin que la inocencia inmediata lo interpretase como amenaza. La figura que admitimos en la tradición como serpiente fue en este relato instrumento y máscara, un agente que puede tomar forma para acercarse al oído que aún no comprende del todo la complejidad del bien y del mal. En el jardín, la curiosidad de Eva no era vicio, era constitutiva del ser. Preguntar, tocar, probar, pensar, todo eso forma parte de la grandeza humana. Pero la curiosidad sin anclaje puede ser río que no encuentra cauce. Puede ser ventana que ofrece vista, sí, pero también acceso a la intemperie. La conversación entre la serpiente y Eva en esta dramatización fue una labor de palabras suaves que reducen el riesgo sin confrontarlo, que prometen elevación donde hay límite. La voz que se acercó a Eva dijo: «¿De verdad Dios dijo que no podéis comer de todo?» La dramatización busca representar la táctica, transformar la restricción en sospecha. La respuesta de Eva en esta dramatización fue sincera y literal. Podemos comer del fruto de todos los árboles, excepto del que está en medio del jardín. Si comiéramos de él, moriríamos. La figura respondió insinuando otra posibilidad, el conocimiento no solo como abismo, sino como ascenso. No moriréis, al contrario, seréis como aquel que manda, sabiendo distinguir el bien del mal. La promesa era de independencia, de ser autosuficientes, de no necesitar la palabra del Creador para entender. No hay que imaginar aquí una manipulación grotesca. La seducción del mal siempre se disfraza de claridad, de ofrecer una visión que parece superior. En esa oferta hay un doble engaño. El primero, que el límite es injusto. El segundo, que la experiencia de saber por sí mismo dará plenitud sin las consecuencias que el conocimiento trae. La tentación se presenta en términos de dignidad elevada. Seréis como Dios.
Y ahí, en esa insinuación, se condensa la raíz del pecado, el deseo de ser algo distinto de lo que se es, de apropiarse de la soberanía que corresponde al Creador. Eva miró, tomó, ofreció. La escena que siguió no es solo una escena de desobediencia, es un instante en que la condición humana se muesca en su ambivalencia, la capacidad de asombro y la fragilidad frente al engaño. No hay en la acción una maldad premeditada comparable a la de los cielos que conspiraban, sino la evidencia de que la libertad sin resistencia forma una brecha por donde el error entra. El fruto fue mordido. El acto en su simplicidad contuvo la complejidad del giro cósmico, una decisión pequeña, íntima, que abrió una puerta de consecuencias inmensas. La sensación inmediata no fue una explosión moralmente abstracta, sino una modificación de la percepción. Los ojos de Adán y Eva se abrieron a una nueva dimensión, donde el pudor y la vergüenza empezaban a ser categorías vivas. Sintieron su desnudez. La relación consigo mismos y con Dios cambió en una respiración. Al mismo tiempo, algo en los ámbitos celestes detectó la resonancia de aquella elección. No es que la caída de la criatura humana fuera la causa directa de la rebelión angelical. Las fuentes bíblicas muestran que el orgullo de los ángeles precede y acompaña esa historia. Pero en la narrativa profunda que aquí contamos, ambas tramas se entrelazan. Lo que ocurre en el jardín tiene eco allá arriba. Lo que germina en la altura encuentra terreno fértil abajo. El orgullo y la envidia no conocen fronteras estrictas entre cielo y tierra. La reacción inmediata de la criatura fue buscar cubrirse. Hicieron delgados paños con hojas, no por justicia ritual, sino por vergüenza surgida. Esa vergüenza no era el final de la historia, sino la señal de que algo había sido roto. Aún así, en la paciencia divina, la respuesta futura no sería una aniquilación gratuita. La justicia que vendría sería ajustada, y la misericordia hallaría modo de acompañar, aunque con consecuencias. Mientras Adán y Eva cosían hojas a escondidas, en los cielos la tensión comenzaba a traducirse en movimiento. Aquello que había sido una pregunta, un interrogante de Lucifer, se transformó en llamado a los que compartían su ánimo. La opción que parecía interior, privada, pasó a ser proyecto público. ¿Por qué obedecer a quien no exige? ¿Por qué no aspirar a la autonomía total? Fue un discurso que seduce porque promete potencia y se disfraza de reivindicación de dignidad. Miguel, en respuesta, comenzó a afinar su postura. No se lanzó a la ira sin entender. Su lealtad era calmada y clara. La forma en que se prefiguró su oposición fue menos espectáculo que deber. Defender la voluntad del Padre, conservar la armonía que la libertad debía servir, no destruir. Miguel no menospreciaba la libertad, la protegía. Allí en el contraste se dibuja el núcleo del conflicto, la libertad como don que exige humildad frente a la libertad transformada en pretexto para la soberbia. La escena en la que el fruto es probado y la vergüenza se instala merece detenimiento porque revela el mecanismo del pecado. La seducción ofrece grandeza a cambio de la renuncia a la verdad. La criatura que crece y piensa por sí misma puede volverse, irónicamente, presa de su propia capacidad de elección. En la torsión de esa paradoja se aprecia la tragedia. Lo que era para ensalzar la relación termina por fracturarla. En esos momentos iniciales, cuando la vida de la criatura comenzó a conocer la pena, la perspectiva divina no fue de abandono. El Creador comunicó presencia y juicio, misericordia y consecuencia. No se trata de una contraposición simple. La justicia de Dios no niega el consuelo. En el relato que aquí presentamos, la voz divina se alza con la mezcla de autoridad y tristeza propia del que ve cómo un proyecto de amor se pervierte por la elección egoísta. No es un señor caprichoso ni un juez frío, es la voluntad que, por amor, respeta la libertad y por justicia establece límites. Pero aún hay algo pendiente que no puede ser contado con prisa. La trama que ascendía entre los ángeles, la red que Lucifer tejía para justificar su postura, la llamada a la espada simbólica que en un tiempo cercano cruzaría los linderos del cielo. Aquel primer mordisco no cerró la historia, la abrió, y en la apertura se escuchó un rumor que no era de esta tierra solamente, el crujido de una realidad que se deshilachaba, el preludio de una batalla cuyo clamor tomaría la altura de los coros y la hondura de las lágrimas humanas. En el jardín, Adán y Eva, con sus corazones acelerados, sintieron por primera vez la necesidad del abrigo que no podían proveer con hojas.
En su vulnerabilidad emergió la cuestión que acompaña a toda la humanidad después. ¿Qué haremos ahora con el error? ¿Cómo afrontaremos la responsabilidad que antes no conocíamos? El dolor del descubrimiento inauguró una nueva escuela. Fue también en ese lugar donde la misericordia tendría que abrir caminos complicados, no anulando la realidad del daño, pero ofreciendo vestigios de redención. Mientras tanto, en las alturas, las palabras de Lucifer dejaron de ser solo filosofía para transformarse en convocatoria. Su argumentario, disfrazado de idealismo, revestido de promesas de emancipación, halló eco entre algunos, especialmente en aquellos cuya posición les hacía susceptibles a la seducción de la independencia. La guerra no surgió en un instante, sino en procesos. Miradas que se endurecen, conversaciones que deforman la verdad, decisiones que convierten la lealtad en posibilidad. La historia, en este punto, se suspende en un aliento. No para negar desenlaces, ni para esquivar lo que vendrá, sino para permitir al oyente percibir la gravedad del momento. La primera rendija abierta por un fruto, la primera articulación del orgullo celestial, la primera intención de separarse del orden establecido. Aquí, en esta encrucijada, se puede escoger el camino de la reflexión o el camino de la indiferencia. ¿Qué es la libertad si no viene acompañada de amor? ¿Qué es la dignidad sin humildad? Si este tipo de relatos bíblicos profundos te interesa, suscríbete para no perder las próximas entregas, donde continuaremos con la escalada de la rebelión, la red de alianzas entre las huestes que se apartaron, y el momento en que Miguel se alista para defender la verdad del Creador. Por ahora, queda la imagen de dos seres cubriéndose con hojas, y la de una sala celeste, donde una intención todavía no consumada prepara sus movimientos. Ademán y Eva sienten el primer peso del secreto. Lucifer, el primer calor de su resolución. El mundo entero parece contener la respiración, mientras algo más allá del jardín se decide. La resonancia de aquel primer acto, la mordida, la vergüenza, las hojas, continuó propagándose como un oleaje que no respetaba fronteras entre cielo y tierra. Donde antes había armonía, ahora se abrían pequeñas grietas que nadie esperaba ver en la corte de luz. Las conversaciones que en otro tiempo eran himnos, comenzaron a contener interrogantes. Las miradas que se dirigían al trono se hicieron más cortas, buscando cómplices. Lucifer, que hasta entonces había brillado como norma de belleza y razón, afinó su oratoria, y fue tallando su propuesta con la precisión de quien conoce el punto débil del otro, el deseo de sentirse independiente, el anhelo de ser más que un eslabón en una cadena de obediencia. No fue una asonada de improviso, fue proceso. Reunió a quienes compartían alguna sombra de su descontento, a los que se consideraban de segunda fila, a los que creían merecer honor por encima del orden, a los que confundían su servicio con una propiedad. La promoción de la autonomía se vistió de reivindicación. En la retórica de Lucifer se leyó una promesa fácil: liberación del deber, autorreconocimiento, una dignidad que no dependiera de la mirada de otro. Para muchos, la propuesta sonó al argumento que con frecuencia seduce en los corazones humanos. ¿Por qué inclinarse si se puede erguirse? Dramatización. En una escena imaginada para ilustrar la lógica que pudo circular entre las huestes rebeldes, Lucifer habló así: hemos sostenido el eco de su trono, y lo hemos hecho con perfección. ¿No merecemos entonces decidir por nosotros mismos? ¿No es justo alzar nuestra voz sin respuesta obligada? ¿Acaso todo nuestro valor depende de servir sin alternativa? No se trata de un texto bíblico literal, sino de una dramatización que busca mostrar la coherencia interna con que la soberbia se presenta como justicia. Contrapuesto a ese llamado estaba Miguel, cuyo nombre ya indica eco y defensa de la supremacía divina sana, quien como Dios. Su lealtad no era acrítica, era fundamento. En Miguel no hubo fanatismo vacío ni mano dura gratuita. Hubo un reconocimiento sereno de que la libertad dada por el Creador funcionaba como una posibilidad de relación auténtica, y no como un premio que se conquista mediante la sublevación. Miguel comprendía que preservar la armonía del orden no significaba imponerlo por la fuerza,
sino custodiar la posibilidad de que la criatura aprendiera a responder con amor. Las filas se formaron con la inevitable lentitud de los procesos espirituales. Miradas que se evitaron, nombres que se contaron en voz baja, acuerdos que se sellaron con promesas. En la vastedad del cielo, la preparación para el choque fue tanto intelectual como afectiva. Se construyeron justificaciones, se ensayaron lemas, se formuló una visión alternativa del destino. El brillo se volvió menos luminoso, la música menos pura. Quienes se sumaron a la rebelión no siempre eran monstruos irreconciliables. Muchos eran ángeles con funciones, tareas y recuerdos. Pero dentro de cada razonamiento se escondía la misma raíz, la ilusión de que la libertad, sin referencia a la verdad de Dios, sería cauce de plenitud. El primer momento visible de la fractura llegó como consecuencia de una persecución intelectual. Discursos sublimes contra la obediencia se lanzaron en halls donde antes solo hubo alabanzas. Se acusó a la idea de sumisión de minimizar la persona. Se pregonó una autonomía absoluta que, presentada como liberadora, ocultaba la grieta del orgullo. Para quien observa desde fuera, la disputa no fue simplemente conceptual, era existencial. En el fondo de la palabra se jugaban destinos. La tensión escaló hasta convertirse en ruptura. Donde antes había unidad, surgió la exclusión. Donde había concierto, surgió un clamor. No fue una discusión filosófica que se apagara con la noche, fue una decisión que tomó cuerpos. Los que entendieron que su identidad debía ser independiente del plan del Creador, se apartaron. Se reunieron en corrientes que reclutaron, prometieron y buscaron expandir la idea de que la religión de la propia esencia, el culto a uno mismo, podía ser otra forma de libertad. La guerra celestial no es un relato concebido para fascinar por la violencia, sino para mostrar la gravedad de una ruptura que se hace visible cuando la lucha por el deseo propio se impone a la armonía del todo. Cuando las huestes se alinearon, la música cambió de tono. Los coros dejaron de ser un solo y se convirtieron en dos. Las alas, antes plegadas en adoración, se desplegaron como estandartes de causa. Se produjo así la tensión que inexorablemente tendría su día de enfrentamiento. La narración que ahora sigue busca evocar esa batalla con imágenes que remitan a la intensa seriedad del conflicto. No se trata de una crónica militar al uso, sino de una escena simbólica que refleja la tragedia de la soberbia enfrentada a la fidelidad. Imagina un cielo que era espejo y que ahora se rompe en reflejos diferentes, destellos que cortan, voces que se alzan como martillos, cromas de luz que se tornan en proyectiles. Las espadas no eran de metal, sino de claridad. Su fuerza residía en la verdad que sostenían. Cada choque no era solo físico, era choque de principios. Se puede imaginar la voz de Miguel llamando a la lealtad, por la fidelidad que preserva la creación, por la justicia que evita el desorden, manteneos firmes. Y la respuesta contraria, entonada por aquellos que siguieron a Lucifer, queremos ser dueños de nuestro destino. Estas palabras, recreadas para la escena, capturan la tensión moral, la libertad como don frente a la libertad como autojustificación. Cuando las huestes se encontraron, el cielo contuvo el aliento. Las manifestaciones de luz impactaron con la fuerza de verdades distintas. Cada movimiento de Lucifer llevaba en sí la estética de la rebelión, la pretensión de ser luz sin obediencia. Miguel, por su parte, combatía sin odio. Su ira no era rencor, sino defensa. En la colisión hubo pérdidas, rupturas y una música rota que tardaría en recomponerse. No era solamente la ocasión de probar fuerzas, era el momento en que la naturaleza del ser creado se mostró posible instrumento de la discordia. El conflicto llegó a un punto en que la presencia del Creador se hizo sentir de modo inapelable, no para tomar partido en la contienda como quien teme por su supremacía, ese sería un error teológico, sino para ejercer aquello que define a lo divino, juicio que restituye orden y misericordia que no se niega, aun cuando la corrección sea necesaria. La intervención no fue un arrebato caprichoso, fue la manifestación de la soberanía que no abdica de su autoridad moral. En este tramo imaginado, la voz que pronuncia sentencia suena con gravedad y tristeza. No es que su luz me sea indiferente, es que la libertad que se contorsiona en contra del bien destruye aquello que amé para ser libre. Debe haber consecuencia para que el orden no sea absoluto anarquismo. Marcar esta proposición como dramatización evita confundir la recreación literaria con la palabra revelada. Sin embargo, sitúa la tensión de la respuesta divina,
una mezcla de justicia y dolor. La justicia divina se expresa en la separación. Los que eligieron apartarse de la armonía celestial fueron expulsados de la presencia más cercana. Su estatus fue transformado. En la narración tradicional, ese hecho tiene sus ecos. El portador de luz deja de serlo en plenitud y se convierte en figura de oposición. La expulsión no es ornamentación punitiva, sino falta absoluta, ser apartado de la fuente de lo que les daba su esplendor. Para los rebeldes no hubo destrucción total. Según la tradición, no hubo aniquilación final en ese momento, sino un descenso a un lugar de tinieblas relativo a la gloria primera. Quedaban así privados del acceso pleno a la manifestación de la gloria divina. El padecimiento de la luz es, en la metáfora, la consecuencia más acabada, la belleza que se convierte en máscara de vacío. Lucifer, cuya identidad había sido portador de luz, se ve despojado de esa luz en su calidad original. En la caída queda como figura que reúne la historia del rechazo. Es una tragedia íntima. La pérdida no es tanto del poder como de la verdad que da sentido a ese poder. Mientras la altura se recomponía, la escena humana en la tierra seguía su curso de consecuencias. La elección de Adán y Eva no fue un acto aislado sin repercusiones. La comunión con el Creador que antes era abierta empezó a cerrarse. La expulsión del Edén no fue aniquilación de la esperanza, sino instauración de una nueva condición. La existencia humana se vuelve historia de camino, de aprendizaje, de trabajo y de redención posible. Ya no se habita en un jardín sin esfuerzo. La vida se vuelve peregrinación, donde el dolor y la labor alcanzan función formativa. La respuesta de la divinidad a la fragilidad humana fue compleja. La acción de juzgar viene acompañada de un gesto de misericordia. Dios, que puede imponer un castigo como quien ajusta cuentas sin mirada, opta por ofrecer abrigo. La entrega de pieles para cubrir la desnudez de Adán y Eva es, en la narración, un signo del cuidado que acompaña al correctivo. No es una eliminación del castigo, sino una compasión que se hace tangible. La ruptura trae consecuencias, pero no borra el hilo del amor que, aunque dolido, persiste. Y la salida del jardín tuvo una imagen poderosa, querubines puestos como custodios. No son guardias viciosos que celan con orgullo un bien que deberían compartir, son figuras que recuerdan que el acceso al árbol de vida quedó vedado para evitar que la criatura, en su condición caída, prolongue su estado fuera del tiempo que el camino de la redención requiere. El fuego de la espada que gira y guarda la entrada no apunta a la venganza eterna, sino a la prudencia que protege la posibilidad de un orden moral en el universo. En los mismos días, en la distancia que separaba cielo y jardín, se consolidó un legado que marcaría los siglos: el conflicto entre la libertad entendida como don y la libertad entendida como autodeificación. Esta pugna no es meramente histórica, es antropológica. En la intimidad del corazón humano se repite la misma opción que Lucifer presentó: servidumbre libre o soberbia solitaria. Quien se deja arrastrar por la segunda opción descubre que la autonomía sin horizonte ético es, paradójicamente, prisión. La gravedad de esta historia no pretende clausurar la esperanza. En todo este relato late una semilla de esperanza que, aunque no se agota en una promesa operacional inmediata, anuncia posibilidad de restauración. No es una promesa automática de restitución por obras, es la apertura de un camino donde la gracia ofrece posibilidades. En la narrativa cristiana, esa esperanza se articula a través de la fidelidad que se ofrece como camino inverso al orgullo: humildad, arrepentimiento y vuelta. No se trata de meras fórmulas, son modos de vida que rehacen la relación con la fuente de la verdad. La enseñanza que se desprende de la caída posee aplicaciones cotidianas y no solo trascendentes. Cada persona, a su manera, enfrenta decisiones que recuerdan el dilema original: optar por la verdad compartida o por la sombra de la autojustificación. En la vida moderna, la tentación no suele presentarse como un dragón, sino como un discurso amable que promete realización inmediata, ambición desordenada, búsqueda de reconocimiento a cualquier precio, comparación constante que erosiona la propia identidad. El orgullo se metamorfosea en prácticas y actitudes que terminan aislando. ¿Qué hacer frente a esta genealogía del egoísmo? La narración no pretende ofrecer una lista mágica, sino caminos de disciplina espiritual que preservan la libertad como don responsable. Primero, la comunidad. Habitar la iglesia y la fraternidad es exactamente contracorriente a la tendencia de la soberbia, porque la vida compartida enfrenta la idolatría del yo. Segundo, la oración y la lectura. La sintonía con la palabra y la escucha
ayudan a devolver el centro al que creó. Tercero, la confesión y el arrepentimiento. Reconocer la propia pequeñez no es humillación degradante, sino reconexión con la verdad. Estas prácticas no garantizan perfección, pero forman carácter. Ejemplos prácticos ayudan a situar las proposiciones. Una persona que cede al impulso de tomar crédito por el trabajo del equipo reproduce la soberbia. Quien reconoce las contribuciones de otros practica la humildad. Un líder que fuerza decisiones sin consultar desborda el mandato de servicio. Quien se detiene a escuchar aprende a gobernar en humildad. El movimiento de regreso no es heroico, sino cotidiano. Pequeñas renuncias, actos de generosidad, la valentía de pedir perdón. En la tradición bíblica misma, la posibilidad de reconciliación es ofrecida como sendero que no anula la responsabilidad. La gracia divina no se quita de la historia, se inserta en ella como posibilidad de reparación. Esto significa que el ser humano puede, por medio de actos de verdad y humildad, participar en la restauración de lo que fue herido. No es una restauración automática al estado original, pero sí es una promesa que orienta la existencia hacia la esperanza. El relato de la caída no termina en la expulsión, continúa en la historia humana y en la historia de quienes observan el fenómeno. En cada comunidad de fe, el desafío permanece: construir espacios donde la libertad no se instrumentalice en orgullo, sino que se ejercite en servicio. La llamada es por tanto práctica: elegir la luz en lo pequeño, para no caer en la sombra en lo grande. Esta elección queda materializada en hábitos concretos: levantarse para servir, preferir el perdón, delegar reconocimiento, fomentar la verdad. La figura de Miguel, luego de la batalla, sigue siendo ejemplo de lo que significa defender la bondad sin confundirla con autoritarismo. Su postura recuerda que la fuerza que resguarda el bien no es la del desprecio, sino la de la protección. En la vida eclesial, la labor de liderazgo que imita a Miguel es aquella que cuida la integridad del mensaje sin atropellar la libertad del otro. El contraste con Lucifer enseña que la belleza que se vuelve estatua de uno mismo pierde su canto. Un aspecto a subrayar es la centralidad de la libertad como don. No se trata de un mero recurso para ser disfrutado individualmente, sino de una posibilidad que encuentra su plenitud cuando se orienta hacia el bien. La libertad sin norte es like a ship without compass, navegante que termina chocando. La responsabilidad no restringe la libertad, la orienta. Esa idea, que puede parecer paradójica, es esencial para entender por qué la prohibición en el Edén no era un capricho del legislador, sino un límite que preservaba significado. Otra reflexión necesaria atañe a la figura de la tentación. En el jardín, la seducción se hizo con sutileza, no por imposición, sino por persuasión. Esto enseña que el mal raramente viene con gritos, suele llegar con argumentos razonables, con atractivos que parecen superiores. La defensa ante la tentación pasa por el fortalecimiento de la capacidad crítica, por la formación de valores y por la vida en comunidad que previene el aislamiento, donde la voz seductora se anida. Y la respuesta pastoral a quienes caen debe ser de compasión pareja con firmeza. Tratar la fragilidad humana como curiosidad castigada sería insensible. Exaltar la caída como excusa para la pasividad sería irresponsable. La vía intermedia, que honra la dignidad humana y reconoce la necesidad de corrección, es la que llama a acompañar, a restaurar y a formar. En la Iglesia, esto tiene traducción práctica: grupos de rendición de cuentas, dirección espiritual, prácticas de formación que no se contentan con moralismos, sino que construyen carácter. La historia también abre la puerta a una lectura ética sobre el orgullo y la ambición. La ambición en sí misma no es pecaminosa, puede ser motor de bien cuando se orienta al servicio. El problema surge cuando la ambición se divorcia de la humildad y busca su propia glorificación. En lo cotidiano, esto resuena en las industrias, en las instituciones, en la propia familia. La posibilidad de convertir un don en altar de uno mismo está siempre presente. No podemos terminar sin volver la mirada a las consecuencias ontológicas que la narración sugiere: la pérdida de la luz como metáfora de separación de Dios,
la vergüenza como consecuencia de la autoconciencia desordenada y la necesidad de una restauración que recupere tanto la dignidad perdida como la relación rota. En la práctica teológica, esto no conduce a desesperanza, sino a llamado. La historia no es destino inmutable, sino escenario donde la elección de cada día decide el rumbo. Al cabo, la caída de Lucifer y la expulsión de Adán y Eva nos invitan a una doble humildad. Reconocer que la libertad es don y riesgo, y aceptar que la vida de fe es camino de conversión continua. No hay atajos. La restauración implica, desde lo personal, la práctica de arrepentimiento, desde lo comunitario, la vida de discipulado, desde lo social, la construcción de estructuras que fomenten la verdad y el bien común. Hoy, la invitación que te hago es concreta y práctica. No se trata de una lista larga de deberes, sino de pasos sencillos que cualquiera puede tomar. 1. Haz un examen de conciencia semanal donde revises las decisiones tomadas por orgullo. 2. Busca una comunidad a la que puedas rendir cuentas, donde la confesión y el apoyo mutuo no sean instrumentos de juicio, sino de crecimiento. 3. Cultiva la oración diaria, no como fórmula mágica, sino como diálogo que devuelve el centro. 4. Practica actos visibles de servicio que te saquen del espejo del yo. Estos no son medios para ganar méritos automáticos, sino prácticas que reorientan el corazón. Si esta historia te conmueve, te animo a traerla a la vida práctica. Hoy, elige una acción concreta de humildad. Puede ser ofrecer reconocimiento público a alguien en tu equipo, pedir perdón a quien lastimaste, o dedicar tiempo a escuchar a una persona que necesita ser oída. El pequeño gesto es el campo de batalla donde se decide la fidelidad a la libertad que honra al Creador. La narrativa de La Caída nos deja con una responsabilidad: no repetir la tragedia en nuestros vínculos. La invitación es formar comunidades donde la libertad se vive como servicio y la autoridad se ejerce como custodia. La historia no es mero relato antiguo, es espejo en el que nos vemos. Cada elección que hoy haces, cada palabra que pronuncias, cada gesto de orgullo o humildad reproduce la antigua decisión de alinear la libertad con la verdad o usarla como altavoz del yo. Antes de concluir, vale recordar que la esperanza no es ingenua, no asegura una vuelta automática al Edén, no promete ausencia de dolor, pero sí garantiza que hay camino de reparación y que la gracia opera en la historia. La fe cristiana entiende que la redención implica pasos concretos de reconciliación, que la transformación es proceso y que la libertad verdadera florece cuando se arraiga en la verdad y en el amor. No hay contradicción entre justicia y misericordia en la narrativa divina. Ambas se entrelazan hasta esculpir la posibilidad de una vida renovada. Si esta historia te ha movido, medita ahora. ¿Qué decisión tomarás hoy para vivir en la luz? No permitas que la historia de la caída te lleve a la desesperanza. Deja que te lleve a la acción humilde. Comprométete a un paso concreto y compártelo con alguien que te acompañe. Busca la comunidad, ora con sinceridad, practica la confesión y la restitución cuando sea necesario. Y si este relato te ha interesado y quieres seguir profundizando en historias bíblicas que iluminan la vida cotidiana, suscríbete al canal, comparte tus reflexiones en los comentarios y acompáñanos en este camino de comprensión y transformación. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de advertencia y esperanza. Decídelo hoy, vive en la luz, elige la humildad, busca la comunidad.